Arquitecturas. El convento de la Tourette. El convento de la Tourette, construido por Le Corbusier para la Orden de los Dominicos entre 1953 y 1960. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Francia experimenta un fuerte incremento de las vocaciones religiosas. Movidos por este impulso, los dominicos de la provincia de Lyon decidieron crear un nuevo convento para 80 estudiantes. Un lugar cerrado en el que vivirían durante 7 años entre la oración y el estudio. Elle rassemble et exalte toutes les puissances. Apenas inaugurado, el convento se encontró en el punto de convergencia de dos grandes crisis. La crisis de la Iglesia Católica, que intentaba modernizarse mediante el Concilio Vaticano II, y la revuelta estudiantil que culminará en mayo del 68. En 1970, en la Tourette no queda ni un solo estudiante. En el convento abandonado, que la Orden de los Dominicos se plantea vender, resisten una veintena de frailes. Para ellos, la arquitectura del lugar encarna de manera única la búsqueda espiritual de su orden. El lugar cambiará de función y se convertirá en un centro de coloquios, pero, salvado por la arquitectura, seguirá siendo dominico. Durante la guerra, los dominicos habían adquirido una magnífica finca de 80 hectáreas, el antiguo dominio del señor de la Tourette, un castillo con su granja, sus campos y sus bosques. Este es el terreno que en 1952 el reverendo padre Couturier propuso a Le Corbusier para que construyera el nuevo convento. Cuando el arquitecto emprendió este encargo, tenía 66 años. Estaba en la cúspide de la fama gracias a viviendas particulares como la Villa Saboya o edificios colectivos en Marsella y Nantes. También estaba realizando el plan urbano de una capital, Chandigarh, en Punjab, al noroeste de la India. Le Corbusier encarna la arquitectura moderna, de la cual había definido los grandes principios en 1930. Tomemos una casa. Libremos el suelo del peso de la planta baja. Aumentemos la superficie del jardín. Liberemos el espacio del tejado. Construyamos una terraza. Viva el plano libre en el que los tabiques han dejado de ser útiles. Los pilares soportan las losas de hormigón de los pisos superiores. Vivan las fachadas libres que no soportan peso alguno. El cristal puede utilizarse con toda libertad. Le Corbusier contempla el lugar por primera vez durante la primavera de 1953. Dibujé la carretera. Dibujé los horizontes. Puse la orientación del sol. Olisqueé la topografía. Decidí el lugar en el que estaría, porque dicho lugar no estaba fijado en absoluto. Al escoger el emplazamiento estaba cometiendo un acto criminal o válido. Aquí, en este terreno tan móvil, tan huidizo, en descenso, resbaladizo, pensé, no voy a poner la base en el suelo porque la tierra se desliza. Pondré la base arriba, en la horizontal del edificio, en la cima. Y la base se fundirá con el horizonte.
En lugar de levantar el edificio desde el suelo, el arquitecto lo rebaja a partir de la línea horizontal del techo que va al encuentro de la pendiente que el edificio toca como puede, subraya Le Corbusier. Este como puede es un bosque de pilares, de postes, de velas de hormigón recortadas que, en un desnivel de 10 metros, soportan el edificio y compensan las irregularidades del relieve. El convento no pretende confundirse con el campo que le rodea. Es un bloque de hormigón en la falda de la colina. El hormigón, ese material poco apreciado que se reserva para las fábricas y los bloques de viviendas baratas, es el material preferido del arquitecto. También es el más económico. El edificio está hecho para ser visto de lejos. Frente al valle, una fachada monumental de 5 pisos, flanqueada por el volumen macizo de la iglesia que protege el convento de los vientos del norte. En la parte trasera, una fachada modesta, un inmueble pequeño de 3 niveles y una entrada discreta, como debe ser en un lugar que acoge a personas que viven en reclusión. El convento es un proyecto de peso, estrictamente codificado por la tradición. ¿Una iglesia? ¿Una sala capitular que hace las veces de ayuntamiento? ¿Una escuela con sus aulas y una biblioteca? ¿Alojamiento para 100 personas? Pero también espacio público, pasillos, una plaza, un claustro. Una ciudad reunida en un cuadrilátero cerrado. El arquitecto conocía y admiraba este tipo de proyecto desde que en 1907 visitó la Cartuja de Galuzzo, cerca de Florencia, en Italia. Vi en aquel paisaje musical de la Toscana una ciudad moderna que coronaba una colina. Pensé que nunca podría encontrar una interpretación más alegre para un alojamiento. Cada celda tiene vistas sobre el valle. La parte de atrás de cada una se abre sobre una calle circular por medio de una puerta y una ventanita. La calle está cubierta por una arcada, el claustro. En él tienen lugar los servicios comunes, los rezos, las visitas, la comida, los entierros. Esta ciudad moderna es del siglo XV. Basándose en la disposición de la Cartuja de Galuzzo, Le Corbusier instaló las celdas de los frailes en el perímetro exterior del edificio y las abrió sobre el paisaje. Construyó galerías abiertas sostenidas por columnas, cuyo modelo procedía directamente de la obra de la unidad de viviendas que el arquitecto acababa de concluir cerca de Nantes. Las celdas son volúmenes simples, 5,92 metros de longitud, 1,83 metros de anchura, 2,26 metros de altura. Unas dimensiones con el sello de Le Corbusier. Desde los años 30, el arquitecto reflexionaba sobre las proporciones ideales en arquitectura y definió un sistema inspirado en el número áureo, cuya unidad de base es el cuerpo humano. Incluso dio un nombre a este patrón ideal de la arquitectura moderna: el modulor. Mide 1,83 metros como un americano medio. Con la mano levantada, 2,26 metros. Le Corbusier comprobó en los buques transatlánticos, en templos y palacios, las medidas de este cuerpo de referencia. Estas proporciones serían universales. El convento es el terreno ideal para aplicar las ideas del arquitecto en materia de vivienda individual. Aquí la frugalidad y la disciplina se adaptan perfectamente a la estandarización y al minimalismo. La celda de Le Corbusier es el sueño monacal hecho realidad,
10,83 metros cuadrados, funcional, máximo confort, calefacción central, galería abierta vista garantizada, ideal para el recogimiento. Pero durante las obras, un fraile observó que los relieves ásperos del rebozado de hormigón proyectado quizás resultaran demasiado fatigosos para los largos momentos de meditación solitaria. Dicho y hecho, frente a la mesa, Le Corbusier crea una superficie de hormigón lisa, más propicia para la contemplación y la serenidad. En la actualidad, cada fraile interpreta a su manera esta propuesta de disposición. Cada celda es diferente. Al contrario de lo que hizo con las celdas, ampliamente abiertas al paisaje, el arquitecto obstruyó deliberadamente las vistas en los extremos de los pasillos de distribución con lo que él denominaba flores de hormigón, unos escudos de apariencia medieval. Los pasillos reciben la luz del día a través de largas troneras horizontales que dan al patio interior. La imagen de una hendidura queda acentuada por unos curiosos paralelepípedos dispuestos regularmente en horizontal. Unos volúmenes que parecen atravesar la pared y sobresalen a la vez hacia adentro y hacia afuera. A falta de un nombre mejor, la gente se ha acostumbrado a llamarlos los terrones de azúcar, como diques que conservaran la abertura de largas ventanas, como para acentuar mejor este esfuerzo. Su auténtica función queda disimulada. No son más que la parte aparente de la estructura de soporte, el segmento visible de los pilares que sostienen las vigas de los diferentes pisos. Es imposible ver los puntales y los sillares ocultos bajo el hormigón proyectado de las paredes, tanto en el interior como en el exterior del edificio. Las celdas ocupan los dos últimos pisos del convento. Debajo, en los pasillos de las salas de estudio y en las grandes salas donde transcurre la vida colectiva, la sala capitular, la biblioteca, el refectorio, el arquitecto abre las vistas. Su opción es, antes que nada, funcional. Fachadas diferentes para funciones diferentes. Las fachadas vueltas hacia el patio interior están hechas de grandes cuadrados de hormigón y cristal de 2,26 metros de ancho, cuyas variaciones geométricas fueron calculadas a partir del modulor. Se conocen como cuadrados Mondrian, haciendo referencia al trabajo del pintor Piet Mondrian. Pero el arquitecto no piensa únicamente en la legibilidad funcional de los diferentes espacios del convento. En la sala capitular y el refectorio, rompe con el modelo del convento tradicional y abre las grandes salas al espectáculo del valle. La contemplación de la naturaleza como fuente de meditación. Pero el paisaje se descompone y recompone a través de los paños de cristal y los parteluces de hormigón. La belleza de la creación no adquiere todo su sentido si no es en la medida del hombre. Le Corbusier confió el trabajo de estas grandes paredes a Xenakis, que por aquel entonces era un joven arquitecto de su estudio. Xenakis estaba componiendo su primera obra musical, Metástasis, haciendo uso de una combinatoria de los intervalos melódicos. Utilizando la misma ley matemática para regular las separaciones de los pequeños pilares de hormigón y los paneles de cristal, Xenakis trabajó con distintas propuestas. Le Corbusier hizo la síntesis y los denominó paneles ondulatorios.
Dentro del universo cerrado del convento, la iglesia ocupa un lugar aparte. No está reservada únicamente a los dominicos, sino que acoge a todos los fieles. El arquitecto transpone a las formas esta diferencia de rango. Separa la iglesia del edificio principal mediante un gran vacío y opta por un tratamiento radical. Las paredes están desnudas. Una caja de hormigón, un volumen brutal, hermético, con apariencia de búnker, sin aberturas aparentes. Tan solo desde el interior se descubre una gran hendidura vertical para la luz del sol naciente y otra gran hendidura horizontal para la luz del sol poniente. La iglesia, al estar orientada según manda la tradición, aprovecha el recorrido del sol de este a oeste. ¿Qué es la iluminación? Son las paredes las que reciben la luz. Son paredes iluminadas. La emoción proviene de aquello que ven los ojos, es decir, los volúmenes. Proviene de todo aquello que el cuerpo recibe por impresión o presión de las paredes sobre uno mismo. La iglesia no tiene vidrieras, ni rosetón, tan solo unas ranuras horizontales pintadas de colores vivos. Hay dos pequeños edificios adosados a cada lado del volumen principal. En el exterior del cuadrilátero, la cripta, que tiene forma de oreja, coronada por cañones de luz. La sacristía tiene 7 pequeños conductos geométricos que son como metralletas de luz. La sacristía por un lado y la cripta por el otro forman el transepto. La iglesia recupera el plano clásico de una iglesia en cruz. En el punto donde se unen el volumen principal de la nave grande y el transepto encontramos el altar. A un lado del altar, la zona privada de la iglesia, la sacristía. Al otro lado, en un nivel inferior, como manda la tradición, la cripta, separada del volumen central por una media pared. El sonido y la luz circulan, pero la vista no. En la cripta hay 7 altares destinados a las misas que cada sacerdote del convento tenía que celebrar individualmente una vez al día. Una obligación suprimida por el Concilio Vaticano II. En la actualidad, la cripta no se utiliza. Quedan las paredes sinuosas que parecen amoldarse a la presión del suelo y los extraños conductos oblicuos que traen la luz del norte. La arquitectura, única dueña y señora del lugar, preserva su misterio. A Le Corbusier le gustaba imaginar que los dominicos pasaban todo el tiempo haciendo procesiones. Comenzó imaginando en el flanco del edificio una rampa por la cual las procesiones subirían hasta el techo terraza. Pero los dominicos practican poco las procesiones, y una rampa así habría costado mucho dinero. Nunca se llegó a construir. Queda el techo terraza, que permite pasear y meditar entre el cielo y la tierra. Es el primer claustro rodeado por una pared de 1,70 m de altura. Como dice Le Corbusier, es bello, porque no se puede ver el espectáculo de la naturaleza.
Pero el auténtico claustro está en el patio. Es una paradoja. Allí donde esperaríamos un pasillo abierto que rodeara el jardín cuadrado, encontramos una cruz. Los pasillos del claustro, el arquitecto los denomina conductos, organizan las grandes circulaciones dentro del convento como una bomba que aspirase por debajo para permitir los trayectos más directos. El gran conducto acaba en la puerta de la iglesia y es su único acceso. El otro, más corto, permite unir el edificio de entrada con el refectorio y la sala capitular. Se cruzan en una plaza pública protegida, el atrio, que destaca por su techo en pendiente. Así como el volumen exterior se lee sencillamente como un cubo con fachadas que alinean variaciones sobre un único tema, el patio, en cambio, constituye un paisaje enigmático e inquietante, la yuxtaposición violenta de los volúmenes simples. El plano inclinado del atrio, los conductos, las metralletas de luz, el oratorio, con la capilla cerrada en un cubo y el techo en forma de pirámide, los terrones de azúcar. Aquí todo es geometría. Una geometría con aspecto de juego infantil. El cubo, la pirámide, el paralelepípedo, el cilindro y el cuadrado permitieron a Le Corbusier crear una sabia complejidad e infinitas variaciones sobre los placeres de la arquitectura. Cuando una obra está en su punto álgido de proporción, de calidad de ejecución, de perfección, se produce un fenómeno de espacio indecible. Los lugares se ponen a irradiar, físicamente, irradian. Determinan lo que yo denomino espacio indecible. Es decir, un impacto que no depende de las dimensiones, sino de la cualidad de perfección. Esto pertenece al ámbito de lo inefable. Así como la visión de la naturaleza revela a los creyentes la riqueza de la creación divina, las formas geométricas dispuestas en el patio revelan la riqueza de la creación humana. Únicamente la carrera del sol reúne estos dos paisajes, el paisaje natural y el paisaje de la mente. Aquí radica el secreto de la Tourette, su paradoja suprema. Le Corbusier no creía en Dios, pero no dudaba en afirmar que la arquitectura es una religión. En esta ecuación, el convento de la Tourette franquea los límites del encargo sin dejar de ser perfectamente dominico.
estudiantil que culminará en mayo del 68. En 1970 en La Tourette no queda ni un solo estudiante. En el convento abandonado, que la Orden de los Dominicos se plantea vender, resisten una veintena de frailes. Para ellos, la arquitectura del lugar encarna de manera única la búsqueda espiritual de su orden. El lugar cambiará de función y se convertirá en un centro de coloquios, pero, salvado por la arquitectura, seguirá siendo dominico. Durante la guerra, los dominicos habían adquirido una magnífica finca de 80 hectáreas, el antiguo dominio del señor de La Tourette, un castillo con su granja, sus campos y sus bosques. Este es el terreno que en 1952 el reverendo padre Couturier propuso a Le Corbusier para que construyera el nuevo convento. Cuando el arquitecto emprendió este encargo, tenía 66 años. Estaba en la cúspide de la fama gracias a viviendas particulares como la Villa Saboya o edificios colectivos en Marsella y Nantes. También estaba realizando el plan urbano de una capital, Chandigarh, en Punjab, al noroeste de la India. Le Corbusier encarna la arquitectura moderna, de la cual había definido los grandes principios en 1930. Tomemos una casa. Libremos el suelo del peso de la planta baja. Aumentemos la superficie del jardín. Liberemos el espacio del tejado. Construyamos una terraza. Viva el plano libre en el que los tabiques han dejado de ser útiles. Los pilares soportan las losas de hormigón de los pisos superiores. Vivan las fachadas libres que no soportan peso alguno. El cristal puede utilizarse con toda libertad. Le Corbusier contempla el lugar por primera vez durante la primavera de 1953. Dibujé la carretera. Dibujé los horizontes. Puse la orientación del sol. Olisqueé la topografía. Decidí el lugar en el que estaría, porque dicho lugar no estaba fijado en absoluto. Al escoger el emplazamiento estaba cometiendo un acto criminal o válido. Aquí, en este terreno tan móvil, tan huidizo, en descenso, resbaladizo, pensé, no voy a poner la base en el suelo porque la tierra se desliza. Pondré la base arriba, en la horizontal del edificio, en la ciudad. Movidos por este impulso, los dominicos de la provincia de Lyon decidieron crear un nuevo convento para 80 estudiantes. Un lugar cerrado en el que vivirían durante 7 años entre la oración y el estudio. Elle rassemble et exalte toutes les puissances. Apenas inaugurado, el convento se encontró en el punto de convergencia de dos grandes crisis. La crisis de la Iglesia Católica, que intentaba modernizarse mediante el Concilio Vaticano II, y la revuelta Arquitecturas. El convento de La Tourette. El convento de La Tourette, construido por Le Corbusier para la Orden de los Dominicos entre 1953 y 1960. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Francia experimenta un fuerte incremento de las vocaciones religiosas.